Llamo Pamela Yamila Benicio, soy una Warmicoya, soy una activista antirracista y ambiental, soy actriz y estudiante de gestión ambiental en la Universidad Nacional de Jujuy. Yo nací en un pueblo llamado Río Grande, ubicado en la laguna de Guayatayoc, cerca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes. Ubicada a partir de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, para arriba, porque mi comunidad está como a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La Puna en general está rodeada por cordones montañosos, que es ahí exactamente donde hay glaciar y preglaciares, y ahí se realiza justamente la actividad minera. Crecí, bueno, observando huellas de puma, viendo pájaros, reconociendo el lugar donde vivía, ¿no? El lado triste, por así decirlo, y el lado alegre de la tierra, que es la puna jujeña. Desde chica convivía con mis llamas, vacas, animales, y a la vez también estas se mezclaban con las llamas y vacas de los vecinos. Nuestra relación es más profunda. Creo que logró sobrevivir eso a la colonización. El activismo ambiental también está muy relacionado con el activismo antirracista, la lucha por nuestra identidad, Coya. Por eso en un principio me presenté como mujer Coya. Y nuestra resistencia nació hace mucho tiempo, así después, o sea, a partir de la colonización, ¿no? Mis ancestros asistían al trabajo forzado, al saqueo, y hoy el saqueo es de otra forma. Viene de otra forma, entonces creo que seguimos resistiendo eh, ya hace más de 500 años. En la zona se realiza la cosecha de sal, que es una actividad que viene siendo hace miles de años, y era como un arreglo en común, ¿no?, de las comunidades. La minería de sal se realiza ya ancestralmente. La sal se usa mucho en la puna porque como no hay heladeras en zonas como la nuestra, por ejemplo, en mi pueblo no llega la electricidad, se usan los métodos antiguos ya de los abuelos para conservar la carne o las verduras. Las lluvias ya no son iguales que las de antes, entonces no se puede tener ganados a grandes extensiones, o sea, no se puede criar mucho. Lo mismo con el cultivo, no se puede cultivar grandes campos también por esto, por la poca disponibilidad de agua. Y además porque nosotros competimos con la minera por el agua. Las minas en la cuenca de Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes aún no se instalaron como en Olaros de Cauchari, pero sí hicieron intentos en el 2010, en el cual las comunidades, 33 comunidades de la zona se levantaron en contra de esto, porque no habían estudios claros y verídicos de que ese emprendimiento no pudiera afectar el salario. Además, habían evidencias en el salar de Chile, de Atacama, de que las comunidades de ahí se habían quedado sin agua. Esos antecedentes generaron desconfianza en la gente. Y en el 2018, las empresas se habían instalado en plena laguna de Guayatayoc sin permiso, y las comunidades hicieron un llamamiento general donde de todas las zonas alrededor se reunieron en la zona y obligaron prácticamente a irse a la empresa. Y me pareció muy valerosa la fuerza de las mujeres, sobre todo en esa zona, de no dejarse avasallar o no dejarse violentar, ¿no? Porque es una actividad donde son plenamente realizada por hombres, particularmente la actividad minera. Cuando en las comunidades, a las comunidades le presentan los estudios de impacto ambiental o los proyectos, los hacen desde un lenguaje científico occidental donde nosotros, me incluyo, no entendemos.
Entonces la gente firma sin saber lo que está firmando. Y las empresas o los que trabajan para las empresas abusan de ese desconocimiento, que me parece horrible, y prácticamente engañan a la gente. Creo que tiene que haber como un acceso a la información donde las comunidades sepan que están firmando y que no, porque nuestros conocimientos no entran dentro de la ciencia occidental, son otros tipos de conocimientos. Para mí, en el fondo, la actividad minera o la presencia de las mineras es muy doloroso, pero también entiendo que vivimos en un mundo globalizado y que la gente necesita trabajar. El problema quizás sea mucho más global, ¿no? De que nosotros no consumimos todo lo que extrae la mina. Siempre nos culpan a nosotros de que, pero si ustedes usan también computadoras, si ustedes usan celular, yo lo he escuchado, me dijeron, después uno estudiando y leyendo se da cuenta que el litio, por ejemplo, los que mayores demandantes son los países europeos, China, Estados Unidos. Y claro, yo no tengo un auto eléctrico, mi vecino no va a tener un auto eléctrico, vivimos en un país tercermundista, el auto eléctrico lo vamos a conocer recién dentro de 50 años, de 100 años. Eh, Seguimos movilizándonos con tecnologías de hace 100 años nosotros. Hay una desigualdad grande, donde la política se centra justamente eso, en acusar a los que viven en esa zona de usar tecnologías que en su vida van a usar, donde nos queda la contaminación. Como había contado hace rato, nosotros como pueblos indígenas venimos resistiendo desde la colonización hace más de 500 años a la explotación, antes humana, ahora de recursos. También al espetimicidio, ¿no? Porque intentaron, o creo que ya casi lograron que nos olvidáramos nuestra lengua original, por lo tanto nos quedan muy pocas palabras en quechua. Nuestra sabiduría también se ha visto eh, menospreciada, ¿no? Y la gente logró sentir vergüenza. La gente, mis hermanos o ancestros sintieron vergüenza de hablar o practicar sus costumbres, por lo que creo que nosotros venimos resistiendo día a día. Nuestra propia existencia es resistencia, ¿no? Mi color de piel, mi color de cabello, ella es resistencia. El hecho de que yo esté acá hablando es resistencia, es resistir. Resistir a este extractivismo ambiental desde el estudio, ¿no? Desde informarse, comunicar, aprender de otras personas eh, y saber qué es lo que queremos y qué es no para nuestra región. La gente, por lo menos nuestra clase social, que es la mayoría de la población, no compra un teléfono y lo desecha a los 2 meses. No, el teléfono lo tiene 10 años si puede, si es posible. La computadora lo mismo, o más 12 años. Volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las posibles soluciones? Creo que es llamar a disminuir el consumismo, pero en nuestra zona no, sino enfocarse en los países que consumen a lo loco. Creo que la gente necesita más un cambio en sí mismos, como personas, autocuestionarse qué necesitan, qué es necesario para su vida, porque si ellos no se sienten completos, las empresas, la publicidad, los van a completar como persona y que lleva el consumismo a contaminar. La contaminación no se ve en sus países, se ve en nuestros países que son los países del tercer mundo, Latinoamérica, el basurero del mundo. Y nosotros no queremos ser ese basurero.
hay dos empresas que son las principales en Olaroz y Cauchari, pero Ujú, también hay otras empresas en este momento. Las que iniciaron la exploración fueron Sales de Jujuy y Minera Exar. Sales de Jujuy es una empresa con capital australiano y Exar es una empresa con capital canadiense y ahora también tiene el 50% de Ganfeng, que es una empresa china. Ellos están en este momento participando en la construcción de la planta para ujú, obtener el litio. En 2022, en noviembre, va a empezar a funcionar la primera ujú. planta. En este momento es de extracción de 40.000 toneladas anuales de litio y en aumento. Hay mucho estudio y mucho ensayo y error porque la industria del litio es absolutamente nueva y la cantidad de agua que se puede extraer está limitada por los permisos que nos da la provincia de Ujú, acuerdo a estudios de balance de agua que tienen que ujú. presentar las dos empresas. Son Claro. muchos años de investigación y de datos Ujú, que se han ido recolectando para que se pueda hacer, ¿no? Son claro. 120 litros por segundo que está autorizada la empresa. Ahí hay un trabajo de 13 años con las comunidades que están alrededor y que tienen sus altibajos y sus problemas, pero hay aceptación y hay mucho cambio Ujú, sociocultural en donde estoy yo. Después hay toda una historia con Salinas Grandes. Empezó también junto con nosotros, más o menos, esa oposición de esas comunidades a que se haga investigación. Y hay denuncias que se hicieron, pero eran denuncias infundadas. Hay una crisis porque hay una necesidad de hacer investigación y hay un pueblo que se niega. Esa gente no está actuando espontáneamente, sino que usan provocar un conflicto cerca de donde se está desarrollando un proyecto importante como lo es ujú, en este momento el de litio. Hace un montón de tiempo que estamos ahí, estamos callados, silenciosos, ujú, tratando de armar el proyecto y cada vez que surge de nuevo o aparece, instalan un conflicto. Nosotros lo que hacemos es dar participación a las comunidades y mostrarle qué es lo que se está haciendo. Tiene que hacerse en una puesta en común, en una fecha especial a la que concurren todas esas instituciones, más las comunidades, los ujú, representantes de las comunidades, que ya tienen que haber pasado antes por un proceso de información y de consulta. Entonces ellos tienen que llegar ahí sin dudas, digamos, pero bueno, más o menos, algunas veces se arma ahí algún otro debate y a veces las comunidades aprovechan para llegar a las autoridades de las otras áreas por cosas que ellos necesitan y bueno, ujú, tienen esa oportunidad ya que están en ujú. el lugar. Las comunidades que se oponen no son todas. Y Ujú, lo que pasa es que nosotros tenemos un territorio de tierras altas, de puna, ujú, donde casi no llega lo urbano, ni el Estado. La presencia de las mineras lo que ha hecho acá en Jujuy es tratar de llevar un poco a través de otras instituciones lo que no llega por la logística, porque queda lejos, porque no hay un hotel a donde se pueda quedar la gente, porque
no tienen un comedor donde puedan ir a comer, ¿entendés? Entonces, el Estado está muy lejos y poco se ocupa. Nosotros tratamos de que el proyecto se vea y la gente lo vea como oportunidades, ¿no? Y que son oportunidades que están hoy, y que son 40 años que va a estar la empresa, que ellos se van a quedar en el lugar, que van a tener trabajo. Un impacto muy grande que ha hecho la minería de litio en estas comunidades ha sido que ellos mandaban sus hijos afuera, porque la educación empezó a ser muy importante en todas estas comunidades. Entonces ellos mandaban sus hijos afuera y detrás de los hijos se iban ellos. Y ellos ahora se quieren quedar. Ellos entendieron que dentro de sus comunidades tienen que ceder espacio para esas instituciones. Y eso Claro. no estaba previsto en la entrega de tierras del Estado. Mi nombre es Rocío Julián, soy una mujer indígena de la Puna, de lo que hoy se conoce como provincia de Jujuy. Pertenezco al pueblo Coya. Mi familia es de la Puna, de la cuenca de Laguna de Pozuelos. Esas tierras que le fueron quitadas a los indígenas y que fueron cedidas a otros terratenientes. En ese marco, en ese contexto, hace muchos años hubo una guerra, hubo una batalla. Mi abuelo pierde su vida y es fusilado en una de las plazas de Rinconada. Mi familia permanece ahí, se dedica al pastoreo de llamas y de ovejas. Geográficamente estamos hablando de una zona bastante alta, muy árida. Estamos hablando de la Puna, que es un ecosistema que se caracteriza por su baja cantidad de agua, con una amplitud térmica muy importante. De noche hace muchísimo frío, de día hace mucho calor, la radiación es muy intensa, hay vientos muy fuertes, es un clima muy seco, hay muy poca agua y el agua de la que se abastece la gente es agua de pozo, de agua de las napas freáticas. Es decir, hacen pocitos y con la ayuda de una bomba o con baldes sacan agua. Y en el último tiempo lamentablemente no se encuentran, entonces hay que hacer varias o se secan mucho antes de lo que se deberían secar. En esa zona, cercana a la laguna de Pozuelos, en el pasado se explotó la mina Pan de Azúcar. Un día dejó de verse productiva, dejó de tener ganancia, levantaron sus cosas básicas y se fueron. La dejaron abandonada. No tuvo un tratamiento de cierre debido, ¿no? Como para que todo lo que dejaron no contamine las zonas aledañas. De la misma manera, Metalhuasi, que era una planta fundidora de metales. Y por último, te voy a dar otro ejemplo, la comunidad de Cangrejillos, que también en su pasado explotó la minería y también la minería se vio improductiva y se fue, dejando todos los escombros en el pueblo. Hay muchos estudios que dan cuenta del plomo en la sangre en niñas, en personas ahí al pueblo. Son como los 3 ejemplos vivos que tenemos de que la minería no hace las cosas bien y de que nos genera muchas sospechas, ¿no? Esto de minería sustentable, sustentabilidad, métodos ecológicos de extracción, disminución de impactos. La estrategia para convencer a las personas para ingresar a una nueva explotación tiene que ver más que nada con la mano de obra y quizás el empleo de palabras difíciles, la presentación de estudios de impacto ambiental que no son consistentes, que no tienen información sólida.
Entonces, muchas veces cuando se le ofrece puesto de trabajo a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a quienes nadie les garantiza ni siquiera la salud, porque son personas que no tienen acceso a la salud como derecho, muchas veces terminan aceptando esos pueblos, no porque quieren, ¿no? Sino por necesidad. El público al que se dirige la minería, o el litio en realidad, es aquel que consume tecnología, consume celulares, consume computadoras, consume bicis eléctricas, y eso es como una paradoja, pero sí, autos eléctricos. Entonces creo yo que la gente compra, ¿no? Convencida de eso, pero sin conocer la realidad de la zona. Para nosotros, que vivimos en las zonas donde han dejado los residuos y donde no les ha importado nada y se han ido, ni siquiera la vida de la gente, ese discurso no nos convence. Y yo creo que es como que, ¿no? Son pueblos muy lastimados que no los vas a convencer con esos discursos, quizás políticamente correctos, ambientalmente correctos, porque tenemos las pruebas en la puerta de la casa de que eso no ocurre. Muchas personas nunca tuvieron en esas zonas un empleo formal, que les pague un sueldo todos los meses, que reconozca sus vacaciones, que les dé un seguro de vida, ¿no? Que les brinde una cobertura médica, y sobre todo para sus hijas. Pero lamentablemente, y algo también que hemos visto con el tiempo, estos puestos de trabajo ni siquiera abarcan una parte representativa de la población de las comunidades, ni siquiera son constantes en el tiempo. Hay un montón de artimañas, ¿no? Para engañar a la gente, para jugar con sus necesidades, y en definitiva no termina valiendo la pena, ¿no? Ese esfuerzo. Y siempre volvemos a lo mismo, a considerar que nada puede reemplazar el agua, es tan vital para la gente en esa zona. Aunque aparezcan estos discursos de minería sustentable, de minería que recicla, de minería amigable con el agua, en estos sistemas la extracción de agua existe, la necesitan, y ni siquiera las personas, las investigadoras más renombradas, y las personas que trabajan hace tantos años, que saben muchísimo del tema, no pueden garantizar que en su extracción de agua no afectan las napas dulces de la gente. La extracción de litio utiliza agua salada y te dicen que no sería de acceso consumible ni para animales ni para seres humanos. Pero en realidad el suelo está compuesto por distintas burbujas de aire, láminas de aire. Entonces te dicen, ¿no? Esas burbujas de agua no están conectadas. Nosotros vamos a extraer solamente agua de esta burbuja de agua salada. Pero no pueden garantizar que esas burbujas de agua no se interconecten a través de fracturas, ya sea ahora, ya sea en el proceso, ya sea cuando finalice la explotación o con el tiempo, y que esa cantidad de agua que se encontraba disponible en una zona deje de estarlo. Entonces, ni la persona que más sabe de litio a mí me ha podido decir, yo te garantizo que los pozos de agua de tu familia no se van a secar o no se van a contagiar. Quizás lo que pueden consumir en otras partes del mundo viene con una huella ecológica y una huella social muy importante. Entonces quizás mirar más allá de los objetos y mirar su origen y mirar el dolor que causaron, que para mí esta charla puede generar eso, ¿no? Poder mostrarles a las demás personas que detrás de cada cosa que decidimos hay otras personas implicadas que están sufriendo las consecuencias.
Y esas personas tienen todo el derecho del mundo de continuar viviendo su vida como la venían llevando a cabo. Y no quieren otra cosa. Y no quieren autos con baterías, y no quieren grandes computadoras, no quieren eso. Quieren seguir viviendo con sus animales en paz. No le piden nada a nadie. Yo apelo mucho a la empatía, a la solidaridad, a que la gente pueda entender que ese no es el camino. Creo que sí, que el consumidor, quien consume, tiene mucho poder y puede hacer eso. También, por otro lado, nosotros las personas que estamos en esos territorios que se ven afectados, también tenemos como que mucha fe y mucha esperanza que la lucha de los pueblos mismos van a poder generar y sostener y contraponerse a estos monstruos enormes. Pero por supuesto, nunca en soledad, siempre en colaboración con otros pueblos y con otras personas. No hacemos nada desde la individualidad. En este espacio al que le dicen que es un desierto y que no hay nada, hay personas, hay plantas, hay animales, hay bosques, que nadie puede creer que hay bosques, y también son bellos y tienen que ser considerados como tales. Ahí crecen increíbles especies adaptadas a condiciones extremas. Y tienes un Estado que ha estado ausente y empresas que no respetan la evaluación de impacto ambiental, no respetan los derechos humanos y queda muy poca plata ahí. Solamente quedan para algunas de las comunidades cuando se le pagan compensaciones. Entonces claramente ves a las empresas que hacen el trabajo más o menos de lo que es el Estado. Pero son formas de despojo, ¿no? Primero entregan ciertos beneficios, que entregan becas, que entregan tendido eléctrico, pero sacan los minerales o ya no les sirve más para la extracción porque ya no hay más minerales para sacar y después se van y se van con las becas, se van con el tendido eléctrico. Y lo que se produce ahí también es obviamente un estrés mental dentro de las personas, porque bueno, desarrollan economías para las empresas. Desarrollan restaurantes, desarrollan hoteles o hostales, eh, y luego no tienen a quién dárselo porque las mineras se van. Lo que más se necesita no es litio, lo que más se necesita es cobre. El litio es una parte muy, muy pequeña. El litio es una forma súper fácil, marquetera de las grandes empresas extractivistas para seguir extrayendo y decir que es un mineral crítico para la transición. Que sí es un mineral crítico porque hay menos que otros tipos de minerales, pero la cantidad que se extrae para eso es muy poco en comparación al cobre, que el cobre se va a extraer hasta 4 veces más de lo que es en un auto común. Y eso está escrito en los papers del Banco Mundial y lo pueden encontrar en cualquier información, no hay información eh, escondida, sino que simplemente se hace un framing, un encuadre del litio como la solución, ¿no? Para seguir expandiendo las fronteras del extractivismo. Y bueno, y obviamente este llamado oro blanco va a triplicar su extracción de aquí al 2025.
Eh, y ahí también hay un tema con la Unión Europea que juega un rol esencial porque el 80% de las exportaciones de este mineral llegan a este mercado, a la Unión Europea. No hay transparencia acerca de la extracción de litio, o sea, no existe es lo mismo que el petróleo. Tú no sabes de dónde viene tu petróleo. No existe Ujú. información y ese es uno de los grandes problemas también de los movimientos socioambientales, ¿no? Que finalmente las empresas transnacionales tienen tantas oficinas en tantas partes con direcciones falsas y no tienes idea quiénes son los stakeholders, ¿no? Y entonces es muy difícil apuntar porque no tienen una ubicación geográfica específica. Y ahí, claro, siempre se le echa la culpa al Estado de que existe esta corrupción y que no son capaces de, de parar estas formas poco transparentes, ¿no? Que sí, que es verdad, pero al mismo tiempo se le deja cero responsabilidad a la industria, que también debería ser transparente en sus reportes anuales y decir, mira, esta es la cantidad que se extrae y aquí se va, ¿no? Entonces hay como una articulación en las formas de corrupción, donde se les pagan coimas para conseguir un contrato, donde se aseguran ciertas concesiones territoriales, se logran permisos ambientales o se busca manipular también a los movimientos antiextractivistas a través de la cooptación de activistas para que trabajen, qué sé yo, en centros de sustentabilidad de las propias mineras. Entonces yo veo todos estos sobornos y obviamente, además de todo lo señalado por las investigaciones científicas, como formas no sustentables, ¿no? Porque la sustentabilidad no se puede medir solamente por el net cero o, o porque, qué sé yo, el auto eléctrico no va a emitir emisiones, ¿no? La sustentabilidad se debe mirar desde otra perspectiva y no solamente la perspectiva numérica, que ese es uno también de los grandes problemas que se le puede ver al net cero. ¿Quiénes guiarán esta transición? ¿Quiénes tendrán acceso a la electromovilidad? ¿Qué tipo de electromovilidad tendrán acceso estas personas? ¿Quiénes se van a beneficiar finalmente de una transición dirigida por las grandes industrias del norte global? ¿Es compatible el crecimiento económico cuando ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta? Se necesita acceso, la garantía al acceso al agua potable, se necesita una protección de los defensores ambientales, promoción de tratados jurídicos que sean vinculantes de las empresas con los derechos humanos y defender y promover y aprender de la gran diversidad de luchas que existen y de formas de vida no extractivistas, pero también sin apropiarse ni romantizar las luchas. Se necesitan diseños nuevos de movilidad sustentable donde haya también influencia de las personas que viven en los barrios, que viven en las comunas y las regiones, para que las decisiones sean más democráticas. Creo que es importante cuando se ponen las voces de las personas para nuevas narrativas, que se pongan las voces de la población indígena, principalmente y como también de comunidades rurales no indígenas. ¿Por qué? Porque el 80% de la biodiversidad que existe hasta hoy en día es protegida por la comunidad indígena. Como te decía antes, la biodiversidad es el seguro de vida más importante que tenemos y si el 80% de esa biodiversidad es protegida por el 5% de la población, que son los indígenas, a quienes más hay que proteger es a la población indígena, porque son los que están
resguardando y protegiendo el 80% de la diversidad de nuestro planeta. Entonces creo que los focos de las personas deberían estar ahí. Y por último, creo también que es importante apuntar también con el dedo que existen modos de vida imperiales, pero mostrar a la crisis climática como un síntoma, pero que la enfermedad es el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces hay que apuntar también con el dedo a las personas y sus direcciones, porque hay el rol de ciertas personas, existen roles dentro de las naciones-estados que existen, hay compañías, hay bancos, y que esas personas deben ser apuntadas con el dedo porque son ellas las que principalmente están matando nuestro mundo. Y que la única forma, creo yo, de poder parar esto también es a través de la unión de los trabajadores y de los movimientos antiextractivistas y climáticos a través de una perspectiva internacionalista.